Entrevista. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí en Radiorama Bajío Informa y como ya escuchó usted, efectivamente vamos a entrar de lleno a nuestra entrevista. Esta mañana nos está acompañando Verónica Cruz, quien es directora del Centro Las Libres, lo que agradecemos muchísimo. Muy buenos días, Vero, gracias por estarnos acompañando este día. Buenos días, gracias por la invitación también. Bueno, pues hay muchos temas que platicar y mucho acerca de la actividad que tiene el Centro Las Libres, pero hay un tema que en la última semana nos ha estado ocupando a todos en el estado de Guanajuato, y este asunto del abuso por parte de los sacerdotes. Ya hemos dadole a conocer a lo largo de esta semana lo que se puede dar a conocer con respecto a esta situación que lamentablemente se registró en el municipio de Irapuato, y bueno, y también hemos dado a conocer estas reacciones por parte de los dirigentes del clero, y hacen referencia a que le damos más atención a los casos que tienen que ver con sacerdotes y que no le ponemos atención suficiente a los abusos que se registran en las familias o entre las familias o en las propias escuelas. Pero ayúdanos a entender esta situación. Efectivamente nos volcamos nada más a los casos que hay hacia el clero. No, claro que no, y qué bueno que estamos poniéndole atención al caso de un sacerdote que abusa de menores, porque de por sí la violación es gravísima por donde la vea. Sabemos que en Guanajuato la mayoría de las violaciones efectivamente suceden dentro del ámbito del hogar, y mayoritariamente las niñas son abusadas por sus papás, por sus padrastros, por sus abuelos, por sus primos, por sus tíos. Efectivamente, yo creo que más bien no sabemos de muchos casos de sacerdotes abusando de menores. Creo que son pocos casos los que se denuncian. De por sí, la violación, la estadística general en México es que solamente el 10% de las víctimas de violación denuncian. O sea, hay una cifra negra impresionante. Y de esa que se denuncia, pues imaginemos que las niñas son las que menos posibilidades de denunciar tienen, ¿no? Las menores de edad. Porque si ocurre dentro del ámbito del hogar, pues no va a ser la mamá a veces, mucho menos el papá o el posible violador el que va a llevar a la niña a denunciar. Entonces, ahí está una brutalidad. Pero el caso del sacerdote es grave por donde lo veamos. Por un lado, porque los sacerdotes, la Iglesia Católica nos ha contado el cuento de que ahí existen las mejores personas, ¿no? Y entonces una no se imaginaría que dentro de la Iglesia Católica van a existir violadores, pero además en un colegio católico, es decir, no es posible que las monjas primero hayan contratado al padre sin conocer sus antecedentes. Segundo, que la Iglesia o el clero, la jerarquía de la Iglesia Católica en Guanajuato se esté deslindando del sacerdote diciendo no sabíamos sus antecedentes, no lo habíamos investigado. Nosotras y en el país los casos de violación no solo a niñas sino a niños por parte de los sacerdotes están a la orden del día. Son casos también que en México hemos conocido. Me parece que es el primer caso que conocemos de estas dimensiones, no quiere decir que sea el único. Yo creo que hay una serie de casos ocultos dentro de la Iglesia Católica y que incluso está todavía más grave la denuncia. Y primero, porque si es un sacerdote, una no pensaría que ahí hay violaciones. Dos, si son niñas, son mujeres menores, van a tener más complicación para denunciar, incluso para decírselo a la familia. Y tres, el acompañamiento social en caso de ser violación de sacerdotes todavía va a estar más grave. A mí me parecía imposible pensar que afuera de la audiencia de vinculación en Irapuato hubiera gente rezando por el sacerdote. ¿Qué nos dice eso? Que están pensando que las niñas son mentirosas y que alguien quiere perjudicar al sacerdote porque el sacerdote fue buena persona. Y eso no nos ayuda como
sociedad, porque lo único que le hace es seguir abonándole a la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Y lo menos que hay detrás de esa suposición es que las mujeres somos mentirosas y que cuando las mujeres decidimos o hay alguien que nos ayuda, nos acompaña a denunciar, seguramente es por algo, porque seguramente queremos afectar a ese pobre hombre, sea el papá, sea el padre, sea el cura, sea un monaguillo, sea el tío, sea el novio. Seguramente por alguna razón las mujeres siempre queremos perjudicar a los pobres hombres, que como si no supiéramos que hay una gran cultura machista que protege la violación y el abuso sexual contra las mujeres y de manera particular contra las niñas. Hay un velo también como de divinidad con el sacerdote y seguramente eso es lo que provoca que no haya una denuncia. ¿Cómo tendría, Vero, que abordar una situación como estas? ¿Cómo se tendría que abordar en la familia, en la escuela, en el colegio, los amigos, incluso los propios medios de comunicación? ¿Cómo deberíamos de abordar este tema? A mí me parece que en dos partes, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, decir que no es verdad lo que está diciendo el obispo de Celaya, me parece que justo es este trabajo de los medios lo que evidencia. Por un lado, si vimos en el primer caso o el primer asunto que se llevó a la Procuración de Justicia y a la Administración de Justicia de la primera niña, justo el que los medios de comunicación hayan hecho esta cobertura trajo como consecuencia que más niñas, que más mamás y más padres de familia se animaran a denunciar. Entonces va por ahí. A mí la única cosa del abordaje tanto de la sociedad como de los medios de comunicación que me preocupó en el caso concreto es la forma en que abordan lo que el cura le hizo, el sacerdote le hizo a la niña. Volver a reproducir que si la tocó, que si le sacó el pene, etc., tiene dos consecuencias. Una, para la propia niña, estamos poniendo en riesgo a las propias niñas porque en su colegio y en su entorno sí saben de quién se trata, ¿no? Y entonces estarla señalando de te hizo tal cosa, pero sobre todo lo que sí es de entrada es una revictimización. Pero el seguir contando las historias de qué pasó en caso de menores, incluso por nuevo sistema de justicia penal, no se puede estar ventilando qué fue lo que pasó. Cuando son menores y delitos sexuales está prohibido y justo los medios de comunicación tienen que ayudar a hacer ese trabajo. Lo que importa es quién es el agresor, qué antecedentes tiene el agresor, qué hizo el agresor en términos del delito, pero no dar detalles de qué le hizo a la niña y qué le pasó a la niña, porque, repito, las ponemos en riesgo, pero también las estamos estigmatizando, pero también las estamos revictimizando. Entonces me parece que sí, que los medios tienen que hacer esta cobertura como la hicieron ahora, porque eso es lo que hace que más población se dé cuenta que es un delito, que los sacerdotes también pueden cometer abusos, que se puede denunciar y aunque sean sacerdotes, no nos vamos a esperar a la justicia celestial, sino la justicia aquí, donde tiene que ser tratado como cualquier otra persona que cometió un delito igual que el resto de las personas. Pero sí me parece que como sociedad todavía nos falta entender mucho más la problemática, porque la violación, como ya dije, solo el 10% denuncia y eso tiene que ver con tres cosas. Primero, las mujeres en general se nos ha enseñado que si nos pasan eventos de este tipo de abuso sexual y de violación, las que nos tenemos que avergonzar somos las mujeres, las que nos tenemos que callar somos las mujeres porque es de vergüenza. No, las mujeres somos las que tenemos que denunciar y hablar porque no fue nuestra culpa, es el delito que cometió la otra persona. Luego en las casas hay una tendencia a eso, a decirle a las niñas y a las mujeres, y los violadores se los dicen, de hecho nadie te va a creer, tú estás más chiquita, yo soy tu papá, yo soy el sacerdote, o amenazar, ¿no? Entonces me parece que es muy importante este caso justo por eso, porque lo que hace es poner en el ámbito público un delito que es del ámbito muy oculto, ¿no? Y que la sociedad y principalmente las familias están acostumbradas a callarlo, a que se silencia, a que no se hable. Entonces justo para eso sirven los medios de comunicación, para ponerlo en la dimensión y que se discuta en el ámbito de lo público. Yo creo que eso es lo que hace que más niñas se den cuenta que existe o que les ha pasado y que entonces pueden denunciar, y que la familia y la sociedad lo que nos toca es acompañar. Pero, ¿qué hubiera pasado, bueno, a tu consideración,
si este ex sacerdote no hubiera tenido este antecedente, si hubiera sido un padre activo, sin mancha alguna o sin estos antecedentes que ya venía arrastrando y que bueno, ahorita la iglesia pues está deslindando de él. La iglesia lo que está defendiendo es su diócesis, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en este sentido? Yo creo que hubiera pasado lo mismo, que igual hubieran llevado a la vinculación de proceso. La única diferencia, creo, es que en ese caso la iglesia hubiera tratado de defenderlo, de ocultar qué pasó, incluso hasta ponerle un abogado, ¿no? Yo creo que eso hubiera hecho la iglesia con tal de salir limpia de esta situación, pero me parece que hoy nosotras sí tenemos mucha confianza en el nuevo sistema de justicia penal. Me parece que hoy no es fácil decir tú fuiste y todos vamos a ir a declarar que tú fuiste. No, hoy justo el tema de la máxima publicidad, el que sean abiertas las audiencias, el que los jueces se vean evidenciados frente a los medios de comunicación y a la sociedad, que además en Guanajuato tenemos una sociedad y unos medios muy activos en las audiencias, y en los casos que se hacen mediáticos, obviamente hay una gran visibilización y hay una gran expectativa, pero también una gran vigilancia, y creo que eso hace la diferencia en el estado de Guanajuato. Entonces, en ese sentido, me parece que la iglesia hoy no pudiera haberlo hecho en lo obscurito si hubiéramos estado en un sistema tradicional, donde quién sabe qué pasó, quién sabe que si el juez era amigo o no de alguien de la diócesis, etc., ¿no? Entonces, me parece que no, que en este momento, frente al nuevo sistema de justicia penal, porque las pruebas están ahí frente a la gente se tiene que defender, incluso el tema de la corporalidad, los jueces también se fijan, es decir, toda la audiencia oral tiene esto, las reacciones humanas. Entonces, me parece que hubiera sido lo mismo, solamente creo que la iglesia sí hubiera metido las manos, y insisto, incluso creo que hubiera puesto un abogado. Las víctimas ya no llegan con desventaja frente al agresor, en este caso la iglesia. Yo creo que sí hay una desventaja si eres católica. Obviamente está, y si crees en la iglesia y además sí, tienes fe. O sea, me parece que es como, imagínate las niñas violadas por su papá, decir, bueno, es mi papá y me cometió un delito, o a veces las niñas más chiquitas ni siquiera saben que es un delito, ¿no? Entonces, y además fue su papá, es una confusión brutal de me quiere o no me quiere, y por eso me está cometiendo un delito. Me parece que es un poco peor en el caso de la iglesia. Si la gente es creyente y les han dicho que la iglesia es donde están las mejores personas, donde las personas no te van a hacer daño, donde las personas casi están cercanas a Dios y Dios no castiga, Dios no comete delitos en lo que sabemos de la iglesia católica, me parece que es mucho más complicado, porque ¿cómo te explicas que alguien que quiere tu bien te esté cometiendo un delito? Entonces, y si es menor, me parece que hay una gran confusión en las niñas de pensar que eso no está pasando, de querer que eso no esté sucediendo, y de pensar que todos los curas o todos los sacerdotes o todos los obispos no son así. Me parece que ahí la Iglesia Católica tiene una responsabilidad brutal, porque creo que no ha hecho nada frente a los abusos de sacerdotes contra niños y niñas. Se va castigando a uno por uno, ¿no? Al que logramos que llegue este escrutinio tanto judicial como social, pero yo creo que hay un buen número de sacerdotes abusadores que gozan de impunidad, y de impunidad social y eclesial, porque es muy difícil para la población ir hasta los tribunales. Me parece que en este caso en concreto hay un gran acompañamiento social de las organizaciones, como quien está acompañando a la niña, y eso es muy importante. Eso hace una cosa diferente en el imaginario, es decir, la niña y su familia no están mal. El que estuvo mal, y eso es lo correcto, es el sacerdote. Y aunque sea sacerdote o esté retirado, ha cometido doble delito, tanto el delito como el pecado, ¿no? Y eso me parece que la sociedad es donde se tiene que poner a pensar que aunque se sea creyente, los hombres, los sacerdotes, pues cometen este tipo de delitos, y que no podemos tener una fe ciega frente a estas autoridades. Pero nunca está de más que nos recuerden esos signos. ¿A qué
a qué comportamiento hay que estar atento con los niños y con las niñas en este tipo de casos o en cualquier tipo de caso? Por supuesto que es muy complejo y cada persona es diferente, pero en general los niños y las niñas que son abusados sexualmente o que están viviendo un tipo de abuso, porque además eso es lo grave, que no solamente es una vez, ¿no? No es que es un tocamiento o una penetración, sino es continuo, ¿no? Porque hay un lavado de cerebro de quien está abusando, sobre todo si tiene autoridad moral sobre este niño y esta niña, de que nadie le va a creer o de lo que él está haciendo está bien y que no está mal hecho. Entonces, esos son muchas de las características del contexto de abuso sexual contra los menores. Generalmente es sin violencia, o sea, no es con una violencia física, por supuesto, toda la violencia social, moral, psicológica, pero los signos mayoritarios que hemos observado en las niñas y en los niños, nosotras tenemos mucho más trabajo con niñas, por supuesto, es que empiezan a retraerse, ¿no? Empiezan a no hablar, empiezan a no querer comer, empiezan con unos síntomas de depresión, ¿no? De estar calladas, de no salir a jugar, de estar tristes, de no querer comer. Ese es uno de los síntomas muy, muy recurrentes. Entonces, me parece que ahí sí, pues a los papás y a las mamás es a quien, y a los maestros y a las maestras es a quien les toca estar mucho más atentas y mucho más alertas a estos cambios de humor, a estos cambios de actitud, a estos cambios de estado de ánimo de las niñas. Obviamente estos temas son sumamente complicados al interior de una familia. Lo recomendable es acompañarse de alguna organización como el Centro Las Libres o algún otro tipo de organización para que te guíen, porque en tu dolor seguramente como padre de familia debe ser muy difícil poder tomar decisiones. ¿Es bueno acompañarse de organizaciones sociales? Sí, yo creo que sí, siempre y cuando también seamos profesionales, ¿no? Porque luego también podemos acompañar peor para joder más la vida de las personas en lugar de que lo que adquieran es lo que quieren, que es justicia. Me parece que sí, todavía en el estado de Guanajuato y en el país es necesario. Todavía la población no tiene la suficiente confianza en las autoridades, todavía encontramos gente que no es sensible a estos temas, que no está especializada en la Procuración y Administración de Justicia en estos temas, pero me parece que sí tenemos un camino recorrido muy importante en los temas. Por un lado, las organizaciones que acompañamos y que socialmente tenemos un gran respaldo para eso, para hacer fuertes a las víctimas, para enfrentar al sistema de Procuración y Administración de Justicia, que de por sí poner una denuncia, aunque te traten bien y tu proceso vaya bien, es muy fuerte, es muy doloroso, y si en todo el camino a veces la gente no tiene este acompañamiento social, puede ser mucho más difícil. Pero también me parece que vamos caminando a que se garantice que tanto la Procuración y Administración de Justicia estemos o no estemos, las organizaciones lo hagan como lo tienen que hacer. Creo que en eso las organizaciones también hemos hecho mucho trabajo, en ir obligando y responsabilizando a la Administración y Procuración de Justicia que en delitos tratándose de mujeres lo hagan con la mayor profesionalidad. Ojalá un día lleguemos a que la sociedad no nos necesite a las organizaciones y cualquier persona, cualquier mujer llegue a las instituciones y sea bien recibida, sea bien atendida y obtenga justicia. Pero si nos permites, en la línea telefónica está Norma Nolasco, quien es representante legal del Grupo Unido de Madres Solteras en el estado de Guanajuato. Muy buenos días, Norma, gracias por tomarnos la llamada. Xochitl, muy buenos días, te saludo a ti y a toda tu gente radio escucha, y un gusto escuchar a mi querida compañera Vero Cruz, a quien también le mando un beso y un abrazo. Norma, pues tú has estado muy activa, también muy atenta a estos lamentables casos que se han registrado en el municipio de Irapuato. ¿Nos puedes ayudar nada más a actualizar en qué va en estos casos? Bueno, en el primer caso ya vimos que ya el viernes, después de una audiencia extremadamente larga, porque bueno, ahora los juicios orales así lo puntualizan, hacer las cosas como de manera más puntual, se logró la vinculación al proceso. En el segundo estamos esperando una mayor celeridad por parte de la Procuraduría de Justicia, pero debo decirte que
Ya ayer nos decía la licenciada Dalia Ramírez, que es la asesora jurídica, y que además de esto, la licenciada Dalia se ha especializado en el tema desde la perspectiva de género para poder llevar desde ahí todos los casos jurídicos, que bueno, ya estaríamos hablando de 5 víctimas de este mismo colegio. ¿Se estarían presentando en todos esos casos una denuncia? Estamos justo en estos momentos haciendo lo pertinente para que así sea, Xóchitl. De hecho, esta es uno de los motivos por los que no estoy con ustedes ahí en cabina. Norma, Vero, ¿qué tendríamos que estar esperando de las autoridades educativas? No importa si este colegio es privado, ¿qué tendríamos que estar esperando? ¿Cómo tendrían que reaccionar autoridades educativas, particularmente en este caso? Bueno, yo creo que por supuesto deben de asumir por completo su responsabilidad. Me parece una grosería esto que dice el secretario de Educación, de que por el hecho de que son escuelas particulares, ellas deberán de manejar sus asuntos y manejar la cuestión de su personal. Creo pues que ahí tenemos un abandono por parte de las leyes. Escuchaba hace un momento que decía Verónica Cruz que el máximo que podríamos llegar a tener es que precisamente las organizaciones sociales no existiéramos para no estar brindando este tipo de ayudas, y coincido totalmente. Hace 21 años, cuando abrimos Grupo Unido de Madres Solteras, lo abrimos con esa esperanza, pero lamentablemente cada vez son más las mujeres que recurren a pedir ayuda, y cada vez vemos, sí, tenemos avances, no podemos negar, sí tenemos avances en diferentes cuestiones, pero en diferentes temas que tienen que ver con la violencia en contra de las mujeres, pero la verdad es que sí seguimos también teniendo autoridades omisas, y sí seguimos teniendo lagunas en muchas áreas de nuestras leyes, en diversas leyes, y en este caso, bueno, pues la ley de educación entonces está teniendo una laguna al decir que no pueden intervenir en la contratación del personal cuando son escuelas particulares. Tendríamos que entrarle a una revisión ahí. Norma, tú que has estado cercana a este caso y has tenido contacto con la directiva de este colegio particular, ¿hay alguna intención de abordar de alguna manera profesional esta situación al interior de la institución con el resto del plantel? Porque, bueno, seguramente entre los niños y las niñas debe de haber temor, los propios padres de familia. ¿Cómo están reaccionando en la institución educativa? El día que estuvimos con la directora y con las religiosas del colegio, en una reunión que debo decir que terminó a las 2 de la mañana, sí están muy preocupadas, sí nos comentaron pues que ellas no habían buscado los antecedentes del sacerdote, que no sabían quiénes eran, ya que ellas lo habían conocido a él oficiando misa en un templo en la parroquia de San Cayetano, allá en Irapuato, y confiaron en el hecho de que era un sacerdote en funciones. Entonces no investigaron más. Si quieren ahora ellas hacer esta parte de saber quiénes son todas las personas que colaboran en el plantel, si quieren hacer ellas esta parte del trabajo con madres y padres de familia, si quieren abordar los temas de prevención, de acoso, de violencia hacia las mujeres, de violencia en el noviazgo incluso, o sea, sí están en la disposición de trabajar por las mejoras del colegio. Pero, Xóchitl, no podemos trabajarlo de uno en uno. Necesitamos que se haga de todo, de norte a sur y de este a oeste, en todo el estado de Guanajuato. Entonces, sí requerimos una política pública desde la perspectiva de género que nos aborde desde el tema de la educación y de la no violencia contra las mujeres para poder prevenir acciones en lo futuro como estas de las que estamos hablando.
estamos diciendo que ya, ¿sí? Ya estamos en la víctima número 5. Norma, ¿cómo están trabajando también ustedes en lo particular con estas familias? ¿Les están ofreciendo un apoyo psicológico? ¿Cómo las van acompañando? Sí. Y Norma, mira, nos va a llegar el corte, Vero, nos va a llegar el corte. ¿Nos puedes aguantar en la línea? Vamos un corte y podemos regresar contigo. Claro que sí. Sí, son las 7:59 a.m. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial y regresamos para continuar platicando con Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, y Norma Nolasco, representante legal del Grupo Unido de Madres Solteras en Guanajuato? Vamos a una pausa, son las 8:03 a.m, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa, estamos platicando con Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, y Norma Nolasco, representante legal del Grupo Unido de Madres Solteras en Guanajuato. Antes del corte, Norma, te preguntábamos acerca de cómo vienes acompañando a las familias. Sí, bueno, pues estamos dando por un lado, en un principio la asesoría legal, en otro lado el acompañamiento en el área de atención a víctimas. Fíjate que es muy, muy lastimoso, es muy vergonzoso, es humillante, pues, hasta cierto punto, para cualquier mujer, para cualquier persona, someterse a los exámenes médicos y psicológicos cuando estamos hablando de violación, de abuso sexual, de cuestiones que tienen que ver con tu cuerpo, que tienen que ver con tu intimidad. De verdad, es muy, muy, muy complejo psicológicamente hablando, y máxime cuando estamos hablando de unas niñas, cuando estamos hablando de unas menores de 14 y de 15 años. Entonces, por supuesto, que necesitamos ir con ellas de la mano para que no se sientan solas, para que se sientan acompañadas, para brindarles esa seguridad que de por sí cualquier persona, cualquier mujer necesitaríamos, pero máxime ellas en su carácter de adolescentes. Pero nos está preguntando un padre de familia a través de las redes, y que si se sabe lo que está pasando generalmente en el estado por este tipo de situaciones, ¿por qué la gente tiene miedo a denunciar? ¿Qué nos pueden aconsejar? ¿Hay campañas para animarlos a denunciar? O bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos de menores o personas que están siendo abusados? Sí, normalmente es, como ya decía yo hace rato, es muy difícil en caso de violación. En general, a las mujeres se nos ha enseñado a callar, y por otro lado la desconfianza hacia las autoridades, ¿no? Y la verdad es que también es un proceso doloroso la denuncia y todo ese proceso. Tampoco es que una la va a pasar bien en todo este proceso. Estamos tratando de que sea lo mejor posible. Por eso, como decía Norma, es bueno el acompañamiento de las organizaciones cuando sabemos de estos temas. Campañas ha habido, pero sí me parece que ha fallado el Estado en ese tema, en las campañas de decirle claramente, en este caso hablando de abusos sexuales, a los padres y a las madres, cuáles son las características que pueden presentar sus hijos menores, sus hijas menores, cómo denunciar, a dónde denunciar, porque además hoy tenemos, bueno, en Irapuato está el Centro de Justicia, que ya es como lo máximo que tenemos en términos de especialidad, justo para los delitos tratándose de mujeres y delitos sexuales. Yo creo que muy poca gente sabe que en Irapuato existe el Centro de Justicia y que hay gente súper especializada para la atención de estos casos. Creo que el Centro de Justicia, a propósito de este caso, la Procuraduría de Justicia, el Instituto de la Mujer Guanajuatense, tienen una gran responsabilidad hoy, hacer, como dice bien dice este papá, una campaña donde se les diga a los padres y a las madres qué pueden hacer, a dónde tienen que acudir. Y también creo que es importante que las organizaciones también, sobre todo vía las redes sociales, difundamos mucho más el trabajo. ¿Qué es eso del acompañamiento social? ¿Qué es eso que hacemos las organizaciones para que los padres y madres y las mujeres tengan más confianza de ir a denunciar? Pero no se sabe, solamente sabemos el dato que de cada
6 niñas hoy en Guanajuato, 3 están siendo abusadas en su casa, muchísimas, ¿no? Pero no sabemos los datos de la iglesia. Me parece que casi nadie nos hemos preocupado, nos hemos entendido de saber qué pasa con las violaciones dentro de la Iglesia Católica y de las otras iglesias. Me parece que todavía no sabemos incluso cómo está el tema de las violaciones y el abuso sexual dentro del ámbito escolar. Y ahí aprovecho para decir que el secretario de Salud, me parece que lo menos está mintiendo. Tiene una gran responsabilidad, porque incluso en Guanajuato tenemos ya una ley de prevención de la violencia escolar, y la ley no dice que solamente sea para escuelas públicas, es para todo el sistema educativo. Entonces, esto que nos está diciendo el padre de familia, creo que es una pelotita que hay que responsabilizar al secretario de Salud de que primero tienen que hacer, el secretario de, también el secretario de Educación tienen que hacer un diagnóstico de la situación de la violencia escolar, de los abusos escolares, tanto en el ámbito docente, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. Tienen que activar el protocolo de actuación de prevención y atención a casos de violencia sexual, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, pero más aún, creo que tienen que especializar a un buen equipo, a un buen grupo de docentes del ámbito educativo para poder hacer este trabajo de detección de los casos y atención de los casos, y saber también en las escuelas qué tienen que hacer cuando tienen casos, a dónde hay que ir a denunciar y cómo las escuelas pueden acompañar a los alumnos, a los padres de familia. Creo que sí hay una gran responsabilidad del sistema educativo. El asunto es también que Secretaría de Educación salga a decir, voy a intervenir de alguna manera, porque nada más se deslindaron de este asunto. Sí, claro, y además de que tiene una gran responsabilidad sobre este caso. Lo menos es que ya tendrían que estar cercanos a las familias, primero viendo qué se les ofrece, y segundo, incluso hasta la sanción de este colegio, porque no vale solamente que las monjas digan, no sabíamos los antecedentes del padre. No, a ver, allá hay un gran descuido, porque el padre estaba dando clases, hay nos está diciendo Norma, ya 5 niñas y probablemente haya más. No es, entonces, ¿qué hace un colegio? ¿Qué hacen las directivas de un colegio? ¿Qué hacen las monjas? No atendiendo qué está pasando en ese colegio. Es una comunidad pequeña. Entonces, me parece que la Secretaría de Educación tiene responsabilidad en la sanción de este colegio, pero también en la reparación del daño de estas familias. En este acompañamiento, que hacen ustedes, hablaba el presidente del Supremo Tribunal de Justicia sobre el tratamiento que se le tiene que dar a este tipo de casos por ser una menor y por ser mujer. Bueno, te preguntaría, Norma, tú que has estado muy de cerca en este caso, ¿son correctos, se llevan a cabo de manera correcta este tipo de protocolos? En el primer caso, con la primera víctima, dado que estamos hablando de que fueron 3 delitos, abuso sexual, violación agraviada y corrupción de menores, sí. En el caso de la segunda víctima va muy lento, muy lento. En el caso de la tercera víctima, aún la familia está con un enorme temor a la exposición para poner la denuncia. Y en el caso de la cuarta y quinta víctima, apenas el día de ayer estamos en pláticas con la familia. Ahora, justo en estos momentos, estamos en pláticas con la familia, con las familias de ambas, y estamos viendo qué es lo que procede. Pero coincido totalmente en lo que dice mi amiga Verónica Cruz. Esto es un tema que deben de estar abordando las autoridades, es un tema que se tiene que estar abordando desde el Estado, que se tiene que estar haciendo desde, repito, la política pública, y hasta hoy día, o sea, hoy lunes 20 de enero, 8 de la mañana, nadie de las autoridades se ha acercado ni con la víctima 1 ni con la víctima número 2. Solamente hemos estado Grupo Unido de Madres Solteras y la licenciada Dalia Ramírez en su papel de asesora jurídica. No hemos tenido mayor acercamiento por parte de nadie, inclusive ni de la iglesia, salvo
erróneas, comentarios que hizo el obispo de Irapuato y el comunicado que emitió la Arquidiócesis de León. Pero no hemos tenido absolutamente ningún acercamiento de las autoridades con las víctimas, ni el secretario de Educación, ni el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, ni la Secretaría de Salud, ni absolutamente nadie. Y ya esperarían que alguien pues levantara la mano para mínimo ofrecer un poco de apoyo a las familias o a las víctimas. Se supondría que desde el primer momento lo debieron de haber hecho. Y no solo se trata de emitir un comunicado donde se diga, lo siento mucho, o siento lo que están pasando, porque pues la verdad ni siquiera sienten lo que están pasando, ni siquiera sienten lo que están viviendo, y tan así que tenemos una tercera víctima que todavía no se atreve a denunciar, porque tanto ella como la familia están aterrados. De verdad es un terror el que tienen, y esperábamos que el viernes, después de la audiencia que se tuvo con la primera víctima, ellas se atrevieran a denunciar. De hecho, así lo habíamos acordado hasta el día jueves, que después de la audiencia se atrevieron a poner la denuncia. Pero recordemos que hubo una manifestación afuera de la audiencia en defensa de Jorge Raúl Villegas Chávez, tanto la licenciada Dalia como una servidora, incluso vía Facebook, en la página del Grupo Unido de Madres Solteras, ha habido amenazas hacia nosotras, y entonces, bueno, por supuesto, esto les intimida más a las otras 3 víctimas para poner la denuncia. Norma, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido platicar esta mañana, y si nos permites, pues mantener abierta la comunicación para conocer cómo van avanzando todos estos casos. Por supuesto que sí, estamos aquí a la orden y al servicio. Esta es la razón de ser de las organizaciones de la sociedad civil, pero reitero pues que hay una enorme desconfianza con las autoridades, y por eso es que la ciudadanía se acerca más con nosotras, con las organizaciones. Te envío un saludo, un abrazo, Xochitl, a ti, a Vero, un beso, y bueno, pues seguimos trabajando, seguimos en la lucha. Muy buenos días. Buenos días, Norma. Muchísimas gracias a Norma. Vero, también muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres. Vamos a estar muy pendientes y dándole seguimiento a esta lamentable situación. Que tengas un excelente día.